la pregunta número 40 del Catecismo. Evidentemente tenemos menos tiempo, entonces vamos a ver menos subpreguntas de esta pregunta. Posiblemente vamos a dividirlo en dos partes. Entonces, leemos la pregunta y la respuesta. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes al morir? Respuesta. Al morir, los creyentes, sus almas son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Y sus cuerpos, estando todavía unidos al de Cristo, reposan en sus sepulcros hasta la resurrección. Muy bien. Entonces, otra pregunta bien importante, tocando el tema de la muerte y qué es lo que pasa después de la muerte. La primera subpregunta que aparece allí es la siguiente. ¿Mueren los creyentes al igual que los demás? Y la respuesta es sí. Esto no es nada extraño para todos nosotros. La experiencia de la muerte toca a todas las criaturas independientemente de sus creencias. Debemos recordar que la muerte entró al mundo a causa del pecado, ¿verdad? Por el pecado vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, esta es una experiencia que afecta tanto a creyentes como a incrédulos. El pasaje que aparece allí de Zacarías simplemente confirma eso. Vuestros padres, ¿dónde están? Hay una reflexión, ¿verdad?, acerca de la realidad de la muerte. Murieron, está hablando de generaciones anteriores. ¿Y los profetas? Claro, los profetas eran siervos de Dios. Ellos quizás no tenían que morir, también murieron. No pueden vivir para siempre. La segunda pregunta dice, ¿deben los creyentes, deben morir los creyentes al igual que los demás? Y la respuesta es sí, tienen que morir. Vean cómo lo dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Bueno, el Señor Jesús le había dicho, antes de ascender, acerca de su partida, ¿verdad? Posiblemente otros discípulos iban a estar más tiempo en vida, pero Pedro iba a partir. Pero es una realidad de todos. Todos tienen que experimentar la muerte. Algunas personas son conscientes cuando la muerte va a llegar, pareciera ser que ya hay algo que lo anticipa, ya sea por la experiencia de alguna gran enfermedad o por el declive, ¿verdad?, en su condición en el paso del tiempo, quizás por la edad. A otros la muerte les sorprende sin previo aviso, pero todos deben morir. Solo sabemos de dos personas que no experimentaron la muerte. Uno fue Enoc, que caminó con Dios, eso nos dice la Escritura, y no experimentó la muerte, y el otro fue Elías, que fue arrebatado. La expectativa del creyente no es evitar la muerte física. Sabemos que es algo que vamos a experimentar, sí o sí, a no ser de estar presente en el momento de la venida del Señor. Pero no queremos realmente vivir en este cuerpo para siempre, porque nuestra experiencia o nuestra esperanza en relación a la experiencia corporal no está en que este cuerpo, todavía corruptible, permanezca para siempre. Esto parece ser que es algo metido en la filosofía de algunos en este mundo que quisieran descubrir aquello que da la inmortalidad. Pero en ese concepto, muchas veces
filosófico y con un trasfondo también un tanto pagano, está la inmortalidad de este cuerpo con todas sus debilidades y consecuencias. Entonces, detrás de esa idea de inmortalidad hay una búsqueda de egoísmo, ¿verdad? De querer permanecer para siempre. Pero vean qué interesante cómo lo dice la siguiente pregunta. ¿No vivirían si pudieran? Es decir, si alguien pudiera extender su vida a una cantidad de años, ¿verdad? Incomprensible. Bueno, en la antigüedad leemos en el Génesis y vemos que la gente vivía muchos años. Leemos que algunos que vivieron 600 años, otros 700, otros hasta... A ver, voy a hacer un test. ¿Quién fue el que vivió más años en la Biblia? Matusalén. ¿Cuántos años vivió? 900. A ver quién se acerca más. ¿900 qué? ¿Quién lo dijo? 67, José Andrés. 967 años. Si a usted le dijeran, tómese esta pastillita que va a vivir 967 años, usted la toma, pero después se da cuenta que después de que pasó los 120 y que ya no tiene dientes y tiene arrugas por todos lados y le duele todo y dice, todavía me faltan 400, 500, bueno. Dice Job 7:16, abomino mi vida, no he de vivir para siempre, déjame, porque mis días son vanidad. Obviamente Job estaba en un gran sufrimiento, ¿verdad? Pero él era consciente, y Job vivió muchos años, pero era consciente de que no iba a vivir para siempre. Y aún si alguien pudiera vivir para siempre o vivir muchos años, eso debería estar asociado al bienestar y al placer de esos años que se van a vivir. Pero vivir muchos años con muchos dolores, con muchos sufrimientos, se hace una carga pesada. Aparte, también debemos entender que hay un diseño divino, hay un ciclo, ¿verdad? Después del diluvio, Dios le puso un límite distinto a los años de vida de los hombres. Dice que los hombres vivirán entre 70, 80 años los más fuertes, ¿verdad? Y sabemos de algunos que han vivido más o viven más. No es una regla determinada para todos, pero es una realidad que en un momento se ha de enfrentar la muerte. La siguiente pregunta dice, ¿pero hay una diferencia manifiesta entre su muerte y la de los demás? Es decir, la muerte del creyente comparado con la muerte del impío. Porque estamos diciendo que la muerte les afecta a los dos, sea creyente o sea impío. Tampoco el hecho de que sea creyente o sea impío determina si va a vivir más o menos, aunque muchas veces los impíos, por sus propios pecados y consecuencias, mueren jóvenes, pero también hay impíos que han vivido muchos años. Y hay cristianos que han muerto jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna diferencia? Quizás no la podemos nosotros percibir, porque la muerte es algo que solo se experimenta una vez, pero sí hay una diferencia a la luz de la revelación divina. Dice el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El creyente, por medio de la fe, recibe la gracia de Dios para la salvación. Y la vida del creyente es transformada por el Evangelio en la salvación, entra en una relación con Dios que no solamente afecta su espíritu, toca todo nuestro ser, también aún nuestro cuerpo. Aunque nuestro cuerpo todavía mantiene los efectos del pecado, seguimos en naturaleza caída, con un pecado remanente en nuestro interior y en nuestro cuerpo, todos los efectos del pecado, el envejecimiento, la enfermedad, hasta al fin la muerte. Pero sin embargo, todo nuestro ser ha sido afectado también por la obra de la salvación.
Nuestro cuerpo es del Señor. Nuestro espíritu obviamente también, porque somos salvos en Él. Pero nuestro cuerpo también es del Señor. El Espíritu de Dios pasa a habitar en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces hay una gran diferencia. Claro que sí, hay una diferencia. No es lo mismo enfrentar la muerte sin Cristo que con Cristo. Y no solo lo digo por el destino eterno, que uno pudiera pensarlo en un sentido es espiritual, ¿verdad? El espíritu, ¿no? Pero aún nuestro cuerpo tiene un destino eterno. Por eso es tan importante que perseveremos en la doctrina, para que nos afirmemos en la verdad de la palabra de Dios de que hay resurrección de los muertos. Mucho se habla hoy en día, y cuando se enfoca, digamos, en lo que Dios te quiere dar como la salvación, a veces se piensa en términos muy, muy místicos, solo como, bueno, se muere y se va con Dios, ¿verdad? Y la persona pasa a ser solo lo que se fue. Y el cuerpo desapareció allí para siempre. Porque a veces hasta se toma la misma palabra, ¿verdad? De que es polvo y al polvo vuelve. Pero ya en ese entendimiento y en esa comprensión de las cosas, no está incluido un aspecto sumamente importante de la doctrina, que es la resurrección. Y si se niega la resurrección, evidentemente en un sentido futuro de todas las personas, pero se está menospreciando también de que la resurrección aconteció en Cristo. Entonces es vital reafirmarnos en la resurrección de Cristo para creer nuestra resurrección. Pero entonces sí debemos ver que hay una gran diferencia, aunque creyentes o impíos mueren, aunque creyentes o impíos serán resucitados, porque también los impíos serán resucitados para su condenación, pero desde la perspectiva de la revelación divina, la muerte de los que están en Cristo es estimada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios está viendo un hijo que viene a su presencia. Nosotros lo podemos ver desde la perspectiva quizás difícil de la pérdida de un ser querido o de pensar de que nos va a tocar ese momento a nosotros con, ¿verdad?, todos los temores y las incertidumbres que puede haber. Pero la palabra de Dios nos habla de que hay una gran diferencia y que es estimada por Dios. La siguiente pregunta. ¿Es la muerte una ventaja para los santos? El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como decía recién, podemos ver si se va un ser querido como una pérdida. Y es una pérdida en un sentido de que no vamos a estar con esa persona físicamente, de que no podemos interactuar, pero es una pérdida temporal si es otro creyente. Pero el que experimenta la muerte no tiene una pérdida, tiene una ganancia, porque está cerca de Cristo, está cerca de su Salvador. Y eso es lo que lo mantenía al apóstol Pablo con esa esperanza aún ante el temor del padecimiento que tuvo que enfrentar, ¿verdad?, de ser martirizado. ¿Muere el alma con el cuerpo? La respuesta es no, y debemos considerar esto. A veces se entiende la muerte como el exterminio o la aniquilación, pero la muerte es la separación. Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se está hablando aquí de aniquilación, sino de un lugar de condenación para siempre a todos aquellos que no creen, ¿verdad? Es Dios el que condena, como es Dios también el que justifica a los que creen en Él. Entonces el alma, la parte inmaterial del hombre,
no puede morir porque fue diseñada, creada por Dios para vivir eternamente. Ahora va a ir a un lugar de tormento o a un lugar de paz. Y esta también es la razón para advertir a los que rechazan el Evangelio, porque muchos piensan que al rechazar el Evangelio no, de ahí simplemente no creen, porque total se mueren y después no hay nada. Sí, hay algo. No solo hay un lugar de paz y satisfacción para los que creen, y un lugar de tormento para los que rechazan a Cristo, pero aún esos lugares también van a ser experimentados en alma y en cuerpo luego de la resurrección. Siguiente pregunta, ¿duerme el alma junto con el cuerpo? Respuesta, no. Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Fuimos creados del polvo, volvemos al polvo. El alma o la parte inmaterial vuelve a Dios. Esto nos recuerda la creación. Siguiente pregunta, ¿entra inmediatamente el alma en un estado de separación? La respuesta es sí, evidentemente hay una separación entre el alma y el cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice, 2 Corintios 5:8, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Él está describiendo ese tiempo, ¿verdad? Luego de su muerte, donde está con el Señor y tiene que estar ausente al cuerpo hasta la resurrección. Siguiente pregunta. ¿Libera la muerte a los santos de todos sus dolores? Y la respuesta es sí. Aquí hay varios textos, pero me gusta el de Apocalipsis 21:4 que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es una clara descripción del estado eterno, momento donde ya podamos disfrutar de la presencia del Señor y ya no haya más muerte. Siguiente pregunta, ¿los libera de todas las corrupciones remanentes? La respuesta es sí. Apocalipsis 14:5 dice, en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En este sentido, la muerte es liberadora. ¿Por qué? Y porque se terminan las corrupciones asociadas a nuestro cuerpo terrenal. Las almas van a estar en la presencia del Señor en pureza y los cuerpos sabemos que ya van a ser desintegrados, volverán al polvo hasta la resurrección. Siguiente pregunta. ¿Los pone a una distancia eterna de todos sus enemigos espirituales? Y la respuesta es sí. Vean qué maravilloso pensar esto, hermanos. Después de la muerte, ya no hay enemigos que puedan atacar o acosar o acusar al creyente. Debemos ver esto con gran expectativa. Ya no hay más lucha contra el diablo, contra los demonios, contra las tentaciones de este mundo, contra nuestra carne débil. Ya no habrá pecado remanente. Ya estaremos en la presencia del Señor y nuestros enemigos que han sido vencidos por Cristo ya no podrán hacernos ningún mal. Por eso en Cristo somos más que vencedores. Ya podemos cantar victoria desde ahora, aunque todavía lo hemos de ver y experimentar al final. Siguiente pregunta, ¿pone fin a todas sus pruebas y trabajos? Respuesta, sí. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. El apóstol Pablo decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y evidentemente eso implicaba gran trabajo, gran esfuerzo, muchos sufrimientos. Pero cuando se cruza ya ese río, entonces terminaron los trabajos. Y ahí experimentaremos efectivamente el descanso, entrar a la presencia del Señor. Siguiente pregunta. ¿Y los conduce en un estado de perfección absoluta? Esto es lo que nos dice Hebreos 12:23 cuando habla de los espíritus de los justos hechos perfectos.
Entonces es el fruto de la obra de Cristo, del triunfo que Él ganó en la cruz, de la salvación, que vamos a ser perfeccionados y evidentemente cuando pasemos a su presencia ya experimentaremos esa perfección. Dice la siguiente pregunta, ¿entran los creyentes en un estado de conocimiento perfecto al morir? Y esto es lo que vemos en las Escrituras cuando dice que ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Hermanos, podremos tener un conocimiento claro de todas las cosas. Vean, en el huerto del Edén había un árbol del que no debían comer. ¿Cómo se llamaba? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Tristemente, en la desobediencia humana estuvo el conocimiento del mal, la experiencia del mal. Pero por la obediencia de Cristo, nosotros vamos a experimentar el bien y tendremos el conocimiento de todo lo bueno. Podremos conocer a Dios de manera completa. Y la última pregunta que vamos a meditar en esta mañana es, ¿entran los creyentes en un estado de santidad perfecta? Y la respuesta es sí. Estamos entre los que hemos lavado nuestras ropas y las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero. Somos aquellos en los cuales el Señor comenzó una buena obra y Él la va a completar. No vamos a poder ser más perfectos porque seremos en Cristo perfeccionados. Cuando pasemos ese río, cuando lleguemos a estar en la presencia del Señor, seremos perfeccionados. Hermanos, estas preguntas en relación con la muerte, en relación con lo que viene después de la muerte, tanto para nuestra alma o nuestro espíritu, nuestra parte inmaterial, como lo que le espera al cuerpo, son cosas que el creyente debe tener claro. Son enseñanzas y doctrinas que deberían ser un motivo de consuelo y de esperanza y nos deberían ayudar a enfrentar el diario vivir con los pies sobre la tierra, pero con nuestro corazón donde debe estar y nuestra mente donde debe estar en la esperanza que tenemos en el cielo junto a nuestro Señor. Vamos a repetir la pregunta y la respuesta, y la segunda parte de esta pregunta 40 la vamos a ver el siguiente domingo. Pregunta: ¿qué beneficios reciben de Cristo los creyentes al morir? Respuesta: al morir los creyentes, sus almas son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Y sus cuerpos, estando todavía unidos al de Cristo, reposan en sus sepulcros hasta la resurrección. Señor, derrame bendición en la enseñanza de su palabra. Pasamos al receso.